Muy bien, chicos, continuando con los temas de repaso de historia, hoy hablaremos, en el caso de historia universal, con el periodo de la prehistoria. Bueno, en el caso de la prehistoria está relacionado también con el proceso de hominización. ¿Por qué? Recordemos lo siguiente, jóvenes. La hominización no es otra cosa que el proceso de evolución. Según Darwin, ¿qué es lo que decía? La selección natural de las especies. Especie que no evoluciona, especie que no se adapta, no va a sobrevivir. Solo sobrevive la especie más fuerte. Eso fue uno de los postulados de Charles Darwin. Pero no fue el único. Alfred Russel Wallace también planteó cosas muy parecidas a las dichas por Charles Darwin. Pero hubo otro, como el conde de Lamarck, que habló sobre la ley del uso y desuso. Músculo que no se usa, se atrofia o desaparece. Obviamente dentro de un proceso evolutivo. O Frederick Engel, que plantea el trabajo en la evolución del mono al hombre. Él decía que el trabajo le permite justamente a estos homos desarrollarse. Y al desarrollarse el cerebro, comienza también a desarrollar un lenguaje articulado. Y miren, esas son características que se han venido preguntando en exámenes de admisión, por ejemplo. ¿Cómo van cambiando de Australopithecus a Homo habilis, a Homo erectus, a Homo sapiens neandertal o a Homo sapiens cromagnon? ¿Qué se observa entre uno y otro homínido? Primero, el ser bípedo. Los Australopithecus, si bien es cierto, no desarrollan un bipedismo estable, pero son los inicios que se van a ir consolidando más adelante con los Homo erectus. El bipedismo es muy importante. Otro, la estatura. Los homínidos van a ir aumentando su estatura a medida que también va mejorando, ¿qué cosa? Su alimentación. Y lo otro, el desarrollo de la capacidad craneana le va a permitir a estos homínidos desarrollar también un lenguaje articulado. Otra cosa más, no olvidemos que la diferencia de herramientas líticas entre uno y otro periodo también va a marcar el desarrollo o la evolución de estos pobladores. Pero bien, veamos rápidamente las características de estos periodos. La prehistoria, no te olvides, se divide en paleolítico, mesolítico y el neolítico. El periodo paleolítico se divide en tres: el inferior, medio y superior. El paleolítico inferior tenemos al Homo habilis. Este Homo habilis que desarrolla el famoso pulgar oponible. Pulgar oponible. Pulgar que le va a permitir sujetar mejor las cosas, que le va a permitir también desarrollar las primeras herramientas líticas. Primeras herramientas líticas. Esas son características fundamentales del Homo habilis. El Homo erectus, u hombre erguido, ya desarrolla un bipedismo, vamos a decir, más pronunciado o más desarrollado. Ser bípedo. Pero hay un hallazgo fundamental en el Homo erectus. Descubre el fuego. Descubre el fuego. No lo produce,
pero sí lo descubre. Y eso, ¿qué hace? El fuego mejora su alimentación. Mejora su alimentación. Y al mejorar su alimentación, va mejorando ¿qué cosa? Su capacidad craneana. Tanto el Homo habilis como el Homo erectus todavía van a desarrollar un lenguaje onomatopéyico. Onomatopéyico. Es decir, a través de sonidos. Pero eso va a ir cambiando hacia el Paleolítico Medio. El Homo sapiens neandertal ya no tiene un lenguaje onomatopéyico. Se puede considerar un lenguaje articulado. Ya no descubre el fuego, ya el fuego se ha descubierto. Ahora produce el fuego. Produce el fuego. Y a este periodo se le va a conocer también como la era del oso. ¿Por qué? Porque comienzan a aparecer las creencias mágico-religiosas o los primeros ritos mágicos religiosos. ¿Y cuáles son las evidencias de ritos mágicos religiosos? Los primeros entierros. Entonces, han ido ¿qué cosa? Poco a poco evolucionando. Entonces, el Homo sapiens cromañón del Paleolítico superior, ya encontramos obviamente todas estas estructuras desarrolladas. Un lenguaje más articulado, produce el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en este Homo sapiens, ¿cuál es la parte fundamental? Ya podemos encontrar cazadores especializados. Un mejor lenguaje, ¿cierto? Pueden vivir en cuevas o ya comienzan también por ahí a vivir en aldeas. Pero lo fundamental, así como hubo una era del oso, va a haber una era del reno. Siguen teniendo ritos mágicos religiosos. Aparece o se desarrolla el totemismo, el tótem. Acá también existía con la era del oso, el totemismo, ¿no? Acá con la era del reno. Pero comienzan a plasmar o a desarrollar un arte, el llamado arte rupestre. Y este arte rupestre se divide en el arte parietal o en el arte de las paredes, las pinturas rupestres. En las cuevas se han encontrado pinturas rupestres en las cuevas de Altamira, en España, y en las cuevas de Lascaux, en Francia. Pero también hay un arte mobiliar. Las famosas Venus de Willendorf y los bastones de mando. Pero recuerda algo, las Venus son figuras femeninas y toda figura femenina está relacionada con la fertilidad. Muy bien, ya tenemos las características del Paleolítico inferior, medio y superior. Pasemos al Mesolítico. El Mesolítico es un periodo de transición, ¿ya? En todos los aspectos,
transición social, pero también una transición climática. Se está terminando el Pleistoceno, se está terminando la era del hielo y se va a dar inicio al periodo llamado Holoceno. El Optimum Climaticum, o simple y llanamente el clima óptimo. Calentamiento, clima cálido. Se deja de lado el clima frío. ¿Y por qué también decimos una diferencia social? Porque estos grupos de acá en el Paleolítico son cazadores, pescadores, recolectores. En el Paleolítico se agrupan ¿en qué? En bandas, ¿cierto? Viven en cuevas. Acá ya no. En el Mesolítico estamos hablando de ¿qué? De clanes, estamos hablando de tribus, estamos hablando de aldeas. Ya no son solamente bandas, ya no solamente son nómades como eran en el Paleolítico, ahora son seminómades, semisedentarios. Se va a desarrollar un matriarcado, porque las mujeres identifican el inicio de los cultivos, la horticultura y el llamado también pastoreo. Los inicios. Todo esto, ¿dónde va a cambiar? En el Neolítico, en el periodo de la piedra nueva. Nuevo, lítico, piedra nueva, piedra pulida, piedra desarrollada. En este periodo se desarrolla la famosa revolución neolítica. ¿Y qué es la revolución neolítica? El desarrollo de la agricultura y la ganadería. El periodo de la producción de alimentos. Neolítico, producción de alimentos. Y a medida que va desarrollándose esta producción de alimentos, van a comenzar a aparecer los intercambios. Aparecen los trueques o intercambios, debido al excedente. Entonces, acá vamos a ver ya un llamado sedentarismo. Sedentarismo. Y si hablamos de un sedentarismo, hablamos también de las primeras ciudades. Ya se van a ir estableciendo primeras ciudades en este periodo, tanto en Egipto, tanto en Mesopotamia, o si quieres en la zona de la India o en la China, ya pueblos que van a desarrollar una actividad agrícola. También podemos mencionar en el Neolítico el desarrollo de la industria megalítica, las llamadas tumbas, los dolmens, los menhir y los cromlech. Van a ser las industrias megalíticas. El Neolítico va a acabar con el periodo llamado la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de los Metales encontramos a la Edad del Cobre o Cuprolítico o Eneolítico,
que es un periodo de transición donde la piedra todavía no es olvidada por completo y se sigue utilizando. Posterior al cobre viene el bronce, edad fundamental porque es una de las primeras aleaciones. El metal se hace mucho más duro y eso permite el desarrollo de las primeras grandes civilizaciones o de ya las civilizaciones consolidadas como Egipto y Mesopotamia. Y posteriormente la edad del hierro, donde se desarrolla el llamado esclavismo, ya que con el hierro, un metal mucho más fuerte, los pueblos van a comenzar a invadir a otros territorios. Pero eso lo veremos obviamente más adelante. Muy bien, chicos, continuando con los temas, vamos a hablar sobre las grandes civilizaciones. En este caso, Egipto, Mesopotamia, Fenicia y China. Hay que recordar lo siguiente, jóvenes. En el caso de Egipto y Mesopotamia, tienen muchas cosas en común. Primero, las dos se desarrollan cerca a ríos. En el caso de Egipto, el río Nilo, y en el caso de Mesopotamia, Tigris y Éufrates. ¿De qué manera influyen estos ríos tanto en Egipto como en Mesopotamia? Influyen en la actividad económica agrícola. Los dos pueblos son considerados pueblos agrícolas. Y no solamente Egipto y Mesopotamia, China también. El río amarillo y el río azul, el Huanghe y el Yangtze. Entonces, todo pueblo que se desarrolle cerca a unos ríos, todo pueblo que habite un valle, va a tener como principal actividad económica la agricultura. Otra cosa que tienen en común Egipto y Mesopotamia es la escritura. Egipto tiene la escritura jeroglífica, mientras que Mesopotamia tiene la escritura cuneiforme. En el caso de los egipcios, la escritura jeroglífica fue encontrada en una piedra llamada la piedra Rosetta, que fue descifrada por Champollion. En esta piedra Rosetta existieron tres tipos de escritura: la jeroglífica, que es la más conocida por todos; la hierática, que era utilizada por los sacerdotes; y la demótica, que era de uso popular. Esta escritura es considerada obviamente una de las más antiguas, pero se considera más antigua que la jeroglífica a la escritura cuneiforme de Mesopotamia. Escritura que fue encontrada en la llamada piedra de Behistún y que fue descifrada por Rawlinson y Grothendieck. En esta escritura cuneiforme, muchachos, ¿por qué se le considera la más antigua? Porque aparece en el primer periodo de Mesopotamia, en el periodo sumerio, en el periodo de las ciudades-estados, Ur, Uruk, Lagash, Nippur, van a ser las primeras ciudades. Entonces, la escritura cuneiforme, vuelvo a repetir, es considerada dentro de las más antiguas. Pero, ¿qué otra similitud tiene? La arquitectura, por ejemplo. Siempre hablamos de Mesopotamia y Egipto respecto a sus construcciones. Cuando se te habla de Egipto, lo primero que se te viene a la mente son las pirámides, ¿cierto? Pero ¿cuál es la función de una pirámide? La función de una pirámide es una tumba. La pirámide es un mausoleo. Es el lugar donde habita el cuerpo del faraón. Y como estos creían que había una vida después de la muerte, definitivamente, jóvenes, los enterraban con todos sus ajuares, con todas sus riquezas.
Y ahí radica uno de los aportes más importantes de Egipto, relacionada a la momificación. Recuerden que ellos momifican a sus faraones para que su cuerpo pueda trascender a la otra vida. Y les colocan dentro de sus, vamos a decir así, sarcófagos, sus vísceras en frascos de cerámica. Comienzan a colocarles ahí. Eso es un aporte muy importante, la momificación y el vendaje. Es un aporte a la medicina. Otro aporte de los egipcios, aparte de las pirámides, de la momificación, tiene que ver con la escritura, pero no con la escritura jeroglífica, exactamente en una piedra o plasmada en una pared, sino en papiros. Los egipcios también escribieron en papiros, crearon la tinta, fueron otro de sus aportes. La geometría relacionada con las pirámides, el calendario solar, 360 días, 5 días de fiesta, 12 meses, 24 horas. Entonces, ese tipo de aportes son los que tú debes de recordar respecto a la cultura egipcia. Pero también tienes que recordar su organización política. Todos estos personajes que vemos acá forman parte de la clase alta de la sociedad egipcia. El faraón, que representa la máxima autoridad, hijo de los dioses, representa a Horus. El sacerdote, que se va a encargar de los cultos, que se va a encargar de los templos. El escriba, ¿no? Los famosos escribas sentados. Hay una escultura así. Los escribas eran los secretarios, los que anotaban todo lo que decía el faraón. Eran el grupo más culto que existía. No cualquiera podía ser un escriba. Su preparación obviamente databa de muchos años. Pero este escriba también registraba ¿qué cosa? Los impuestos y los censos. El nomarca, un gobernador, un administrador de una provincia, ese era un nomarca. Y por último, el visir o gran visir, el primer ministro y obviamente consejero del faraón. Y ya que hablamos de los faraones, siempre se han hablado de los faraones más famosos de la historia, como es el caso, por ejemplo, de Amenofis IV o también llamado Akenatón, faraón que estableció el monoteísmo en Egipto, ¿no? El culto a Amón. Otro faraón famoso, Tutankamón, no solamente porque restablece el politeísmo en esta religión heliólatra, en esta religión solátrica o solatría, porque los egipcios adoraban a los animales, sino también porque los egipcios tienen varios dioses, ¿no? Relacionados a sus pueblos. También Tutankamón va a ser importante porque es considerada la primera tumba intacta. Se habían encontrado otras tumbas de faraones, pero ya habían sido profanadas. Muy bien. Otro faraón importante es Ramsés II. Y muchos por ahí dirán, profe, Ramsés, el del éxodo de los egipcios. No exactamente. Si bien es cierto, es el nombre que se utiliza, Ramsés II no está relacionado con el éxodo egipcio. Ramsés II está relacionado con un enfrentamiento en contra de los hititas, la llamada batalla de Kadesh. Batalla
que fue plasmada en el libro del Pentateuco. En este libro hablan sobre ese enfrentamiento con los hititas y ahí surge el mito de Ramsés, ¿no? Ese Ramsés que, según la historia, según los egipcios, él solo derrota a más de 200 hititas. Por eso la exaltación o la imagen de Ramsés se hace muy famosa. Pero Kadesh no fue una victoria egipcia, Kadesh fue un acuerdo diplomático entre egipcios e hititas. Entonces ya sabes por qué la imagen de Ramsés se hace tan famosa. Entonces, vuelvo a repetir, no fue una victoria egipcia, fue un acuerdo diplomático. Por eso algunos también lo llaman la farsa de Kadesh. Otro faraón que sí podemos relacionar, por ejemplo, con el éxodo egipcio, con el éxodo hebreo, es Menefta. Menefta sí es el faraón que hasta el momento se le considera parte del éxodo. Muy bien. En el caso de Mesopotamia, su aporte en arquitectura son los famosos zigurats. Si Egipto tiene su pirámide, Mesopotamia tiene sus zigurats. Si Egipto hace las pirámides con piedra, Mesopotamia las hace con ladrillos de arcilla. Pero los zigurats no son tumbas como las pirámides. Los zigurats son templos, los zigurats son centros administrativos, los zigurats son centros de recaudación, son centros comerciales, etcétera, etcétera. El zigurat es el lugar donde habita el personaje más importante en Mesopotamia, que era el Patesí. ¿Correcto? Entonces, ya que tenemos el aporte más importante de Mesopotamia, también hay que recordar que Mesopotamia establece un calendario lunar. Aporta conocimientos en astronomía, aporta conocimientos en astrología. Pero definitivamente la parte más trascendental y por la cual se recuerda a Mesopotamia tiene que ver con un escrito, tiene que ver con un código de leyes. Si nosotros recordamos los periodos históricos de Mesopotamia y vamos al periodo acadio, encontramos el gobierno de Sargón I, quien va a conquistar a los sumerios. El primer imperio babilónico, el código de Hammurabi, justamente ese es el aporte que te mencionaba. La ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. El código de Hammurabi es la primera ley o el primer código escrito en Mesopotamia. Por eso hay que recordarlo. Ahora, esta ley del talión, este ojo por ojo, por si acaso jóvenes, solo se produce entre iguales, entre clases sociales de la misma condición. Si alguien de la clase baja ataca a alguien de la clase alta, el castigo obviamente va a ser mucho mayor. El siguiente periodo, el imperio asirio, la alianza medo-babilónica va a expulsar a los asirios, ¿no? Que estaban bajo el reinado de Asurbanipal. Y el segundo imperio o imperio babilónico con Nabucodonosor II. Y este personaje es famoso porque es el máximo apogeo de Mesopotamia, su máximo esplendor. Y porque en el gobierno de Nabucodonosor se construye los jardines colgantes de Babilonia, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Muy bien, pasemos el caso a los fenicios. En el caso de los fenicios, jóvenes, los fenicios se desarrollaron en el actual Líbano.
en el actual Líbano. ¿Por qué tienes que recordar a los fenicios? Porque ellos no tienen ríos como va a tener Egipto con el Nilo, Tigris y Éufrates en Mesopotamia, el río Amarillo en China, o si quieres, el río Jordán de los hebreos. Por eso Fenicia tuvo que dedicarse a otra actividad. Y los fenicios son considerados grandes comerciantes. Grandes comerciantes. ¿Ya? ¿Cuáles son los aportes de los fenicios? Por ejemplo, ciudades comerciales como Biblos, como Sidón, como Tiro y como Cartago. Ciudad que después se va a enfrentar a los romanos por el dominio del mar Mediterráneo. ¿Qué más? Aporte relacionado al comercio. El murex. El murex. La pintura púrpura que sacaban los fenicios. Crea el crédito. Los pagarés, los vales, etc. Por eso los fenicios son considerados grandes comerciantes. Otro aporte, el alfabeto fonético. El alfabeto fonético. Esos serían de los aportes más trascendentales de los fenicios. Y por último, la cultura china, que tiene como principal actividad económica la agricultura, como principal producto el arroz. Cada vez que hablamos de China, tenemos que recordar dos dinastías, la dinastía Zhou y la dinastía Qin o Qin. En la dinastía Zhou es la dinastía donde se desarrolla, donde aparece, vamos a decir así, el pensamiento, la religión, la filosofía china. Porque se desarrolla el taoísmo y el confucianismo. Posturas, ideologías, modos de vida, pensamientos de la cultura china. La dinastía Qin o la dinastía Qin, muchachos, que va a tener al emperador más importante de China. El emperador, vamos a poner acá, emperador Shi Huangdi. Shi Huangdi. Y este emperador, ¿por qué se hace tan importante? Porque con él se construye la muralla china. No solamente porque unifica a todos los reinos en China, sino que a partir de ahí surge el nombre de la China actual, sino porque la muralla china representa una muralla fronteriza. La muralla china fue construida con el objetivo de detener el avance de los bárbaros tártaro-mongoles, pueblo del norte del Asia que buscaba invadir constantemente a China. Para eso fue construida esta muralla. Y por último, los aportes de China a la humanidad. La seda, una parte de su escritura obviamente, la seda, la imprenta,
la seda, la imprenta, la brújula y la pólvora. La pólvora y el papel. ¿Ya? La pólvora y el papel son aportes de China hacia la humanidad. Muy bien, chicos, con esto hemos visto las principales civilizaciones del mundo antiguo. Muy bien, uno de los temas jóvenes que viene en examen de admisión tienen que ver con las guerras mundiales. Siempre se pregunta cuáles son las causas y consecuencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este caso vamos a ver cuáles son las causas. Cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, jóvenes, hay que preguntarse por qué se pelean estos países. Primero, es un enfrentamiento. Es un enfrentamiento entre potencias. Pero, ¿de qué potencias estamos hablando? Estamos hablando de potencias imperialistas. ¿Ya? Potencias imperialistas. ¿Cuáles son esas dos principales potencias imperialistas? Alemania e Inglaterra. La pregunta, ¿por qué se pelean estos imperios? Muy bien, uno de los motivos que se enfrentan Inglaterra y Alemania son por las colonias. ¿Correcto? Por las colonias. ¿Qué se va a obtener de estas colonias? Materias primas. ¿Ya? Materias primas. Hay que recordar, jóvenes, que estos imperios estaban en un proceso de expansión. Continentes como Asia y África se habían comenzado a repartir. Y obviamente uno de los más beneficiados había sido Inglaterra y Francia. Alemania, Italia habían quedado muy relegados. Entonces, un primer punto, colonias. Otro, competencia industrial. Competencia industrial. Hay que recordar que la segunda revolución industrial también se desarrolla en Inglaterra, pero en Europa, Alemania es el país que comienza a relegar a Inglaterra. Entonces, con las materias primas que te permiten obtener o fabricar nuevos productos, más el dominio comercial, ya habían discrepancias entre uno y otro bando. Recuérdense que entre estos grupos se habían formado dos bandos, la Triple Entente y la Triple Alianza. ¿Qué otros países, aparte de Alemania e Inglaterra? Por ejemplo, tenemos Alemania versus Francia. Y seguimos hablando de territorios. Lo que vendría a ser el problema por las zonas de Alsacia y Lorena. Territorios que habían sido quitados durante la reunificación, alemana, y en el enfrentamiento en la guerra franco-prusiana. Otro enfrentamiento, austro-ruso o Austria o el imperio austro-húngaro versus
los rusos. Esto por la llamada zona de los Balcanes, que también era una zona de ámbito comercial, ya que hablamos de una zona de recursos energéticos como el petróleo. Entonces, estas vienen a ser las causas por la cual se da la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria, simple y llanamente fue un pretexto. Obviamente, el asesinato se dio en Serbia, zona que se encuentra en los Balcanes. Como el heredero al trono era el emperador de Austria y Hungría, Austria le piensa declarar la guerra a Serbia. ¿Quién entra a defender a los serbios? Los rusos. No porque sean buena gente, sino porque tienen intenciones en los Balcanes. Si Austria y Rusia se declaran la guerra, Alemania, que forma parte de su grupo, le va a declarar la guerra a los rusos. ¿Quiénes van a salir en defensa? Francia y Inglaterra también, porque forman parte de la llamada Triple Entente. De esa manera se ocasiona la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Posterior a la Primera Guerra Mundial, los países beneficiados van a ser Japón y Estados Unidos como nuevas potencias. En este caso, Estados Unidos va a vivir entre 1919 y 1929 el llamado Big Business o Gran Economía. O sea, en un periodo previo, vamos a poner acá, posterior a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entre 1919 y 1929 va a vivir una bonanza económica, ¿ya? Entonces, Estados Unidos vive una gran economía, o como lo llamamos en un momento, el Big Business, ¿cierto? Apogeo mundial de Estados Unidos. Pero ese crecimiento económico para 1929 va a provocar la llamada Gran Depresión, o como la historia lo conoce, como el crack de 1929, o simple y llanamente la caída de la bolsa de valores de Nueva York. Pero, ¿cuáles fueron los motivos que provocó que Estados Unidos, después de haber vivido una bonanza económica, ahora tenga que caer? Algo muy importante: la especulación de empresas y bancos, así también como la sobreproducción. Esas van a ser las causas o los motivos de la crisis fiscal en Estados Unidos, lo que va a provocar en su momento la llamada bancarrota también. Va a provocar una bancarrota. ¿Y cómo la especulación y la sobreproducción provocan esto? Las empresas comienzan a especular qué es lo que necesita la gente. Casas, carros principalmente, y comienzan a producir en cantidad, sobreproducción. Las empresas, para poder solventar la fabricación de estos autos, pensando que la gente va a comprar,
se comienzan a pedir prestados a los bancos. Y los bancos también dicen, sí, te presto. Crecimiento, te presto. Se producen los carros, pero la gente no compra por completo. Entonces las fábricas no recuperan ni el dinero que han invertido, definitivamente no van a tener ganancias. Si las empresas no venden sus productos, los bancos no van a poder cobrar los préstamos. Las empresas definitivamente no tienen cómo pagar. Las empresas van a comenzar a cerrar. Las acciones van a comenzar a caer. Los bancos no van a tener solvencia. Toda esa coyuntura provoca la caída de la bolsa de valores. Esta caída de bolsa de valores va a afectar a uno de los países más perjudicados durante la Primera Guerra Mundial, que fue Alemania. Y esto también va a ser un motivo de la Segunda Guerra Mundial, que ahorita vamos a ver. ¿Cómo se llega a solucionar esta Gran Depresión? Con el llamado New Deal. John Maynard Keynes plantea una solución. Algunos consideran que se aplica una medida comunista en un país capitalista. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, en este caso Estados Unidos, debe intervenir. ¿Y cómo va a intervenir los Estados Unidos? Protegiendo a la industria. Protege la industria. Protege la industria y la agricultura. O sea, el Estado comienza a gastar dinero, comienza a apoyar a las empresas para que salgan de la crisis. Aumenta sueldos a los trabajadores, le reduce las horas a los trabajadores. Invierte también en el seguro social de los trabajadores, para que de esa manera el pueblo tenga una solvencia económica y también pueda tener un poder adquisitivo. El Estado intervencionista, cosa que dentro de una economía liberal o neoliberal como hoy es Estados Unidos, uno no lo imagina. Pero esas medidas permitieron salir de la crisis a los Estados Unidos. Pero como te dije hace un momento, esta Gran Depresión va a afectar en su momento y va a ser uno de los motivos de la Segunda Guerra Mundial también. ¿Por qué? Cuando hablamos de causas de la Segunda Guerra Mundial, hablamos primero del resentimiento alemán. Resentimiento al famoso Tratado de Versalles. ¿Por qué? Porque en este tratado, ¿qué se estipuló? ¿Qué se estableció? Que Alemania le tenga que pagar a Estados Unidos, a Inglaterra y a Francia cerca de 20 millones de marcos, ¿cierto? Por muchos años. La industria va a estar controlada por ingleses, por franceses. Su ejército va a ser reducido. Entonces la economía alemana estaba sujetada a la economía norteamericana. Cuando los Estados Unidos decaen, la economía alemana también decae. Alemania se ve mucho más ajustada, mucho más presionada. Y eso va a ir generando un mayor resentimiento. ¿Qué más? Otra causa.
aparece la ideología fascista, bueno, o ultranacionalista, o el nazismo alemán. Entonces aquí hay un revanchismo también. Debido a esto de acá, un revanchismo, ¿no? A través del llamado, vamos a poner nazismo. Hitler comienza a difundir la idea de la raza pura, de la raza aria, ¿cierto? La superioridad de la raza. Comienza a promover el llamado pangermanismo. O como algunos lo llaman, el Lebensraum o espacio vital. ¿No? Espacio vital, muchachos. Este espacio vital que involucraba que Alemania va a buscar apoderarse de territorios que le permitan obtener recursos, que le permitan tener materias primas. Pangermanismo, espacio vital, expansionismo. ¿Ya? Otra de las causas, el antisemitismo. Es decir, contra la nación judía. Adolf Hitler creía que la culpa de todos los males en Alemania la tenían los judíos. Y es por eso que durante la Segunda Guerra Mundial lleva a cabo el famoso Holocausto, ¿no? En contra de la población judía. Entonces, dentro de los motivos de la Segunda Guerra Mundial, también tiene mucho que ver el capitalismo inglés y francés. Ellos permiten a Alemania desarrollar su expansionismo, controlar la zona de los Sudetes en Checoslovaquia o controlar la zona de los Anschluss en Austria, para detener también el avance del comunismo ruso, pensando que Alemania, al crecer, iba a ser enemigo de los rusos. Al final, Alemania y Rusia acuerdan un pacto de no agresión, Molotov-Ribbentrop, y Alemania mira o ataca a países cercanos a Francia y Inglaterra. De esa manera, las apuestas de los países capitalistas definitivamente no fueron las esperadas. De esa manera se inicia la Segunda Guerra Mundial.